y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 11 de septiembre del año 2022, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto y la Biblia, Filipenses capítulo 1, el versículo 12 al 24, sobre el tema, el gozo, el gozo. Una vez leí un libro cuyo título, en inglés, In the Window of Life, en español, en la ventana de la vida. Según este libro, habían dos hombres que estaban en un cuarto de un hospital. Uno de ellos tenía cáncer del pulmón y no tenía mucho tiempo para vivir. Y además era una situación desesperante. El otro tenía problemas en sus costillas, así que tenía que acostarse. De verdad, tenía que permanecer en cama. El hombre que tenía cáncer tenía su cama al lado de la ventana y estaba mirando hacia afuera de la ventana todo el tiempo, lleno de gozo. Un día, el otro hombre le preguntó: ¿qué ve usted allá afuera? Entonces le dijo el otro que estaba acostado: bueno, veo un lago grande. Dentro de ese lago hay botes y cisnes. Además veo a los niños que están jugando en el parque y las mujeres que caminan. El hombre que tenía problemas en las costillas se quedó pensando en ese gozo que mostraba aquel viendo por la ventana. Una noche el hombre que tenía cáncer estaba tosiendo demasiado mucho, pero el otro enfermo no llamó a la enfermera, ni tampoco tocó el timbre para llamarla, porque pensó que si moría el otro hombre, él podía moverse entonces al lado de la ventana y podría ver hacia afuera, ahora su ventana. A la siguiente mañana, el otro murió. Entonces el otro tuvo la oportunidad de que le cambiaran su cama al lado de la ventana. Al fin, él estaba solo, entonces agarrando la ventana, y últimamente él pudo ver hacia afuera. Pero cuando él miró allá afuera, no había nada de lo que el otro hombre le había dicho. Solamente había un pared de cementos. Solamente un pared de cementos. El hombre que tenía el gozo no lo era la situación presente, visual, sino que él mismo escogió el gozo. El gozo. Sabemos que el tema del libro de Filipenses es el gozo, regocijarnos siempre. Por eso veamos el texto de Filipenses y el apóstol Pablo nos ha aconsejado que tenemos que regocijarnos siempre, aunque enfrentamos muchas dificultades, muchos obstáculos. Más adelante hoy nos leímos capítulo 1, pero 4:4, regocijaos en el Señor. Siempre, siempre. Podemos ver en la lectura de hoy que Pablo tenía 3 tipos de obstáculos por los cuales él no podía regocijarse. Ahora en ese momento, ¿qué obstáculo, qué dificultad en realidad enfrenta a ustedes? Para que nosotros sí
tengamos esa actitud, regocijarse. Es verdad. Y veamos qué obstáculos eran estos y cómo enfrentó Pablo esos obstáculos para poder llegar a regocijarse. Primero, en el primer obstáculo que se interponía para que no se regocijara era el mal ambiente. Imagínense ustedes lo que está pasando todo el mundo, la situación. Ambiente, mal ambiente. Y en ese momento, ¿cómo estaba el ambiente alrededor de él y de Pablo? Ya nos lo leímos. Pero versículo 12 al 14 dice que 12 las cosas que me han sucedido. Ya podemos saber qué es lo que me han sucedido. Versículo 13 y 14 dice que de tal manera que mis prisiones, y también 14 también dice que con mis prisiones, Pablo estaba en la cárcel. A pesar de que él estaba en una situación mala, ¿cuál fue su corazón? Versículo 12 dice que más bien para el progreso del evangelio, aunque él estaba en preso, dice que más bien para el progreso del evangelio. La palabra progreso, ¿qué quiere decir? ¿Ustedes cómo entienden, comprenden la palabra progreso? Quiere decir venciendo cada vez los obstáculos. Tiene que avanzar cada momento venciendo cada vez los obstáculos. Según el versículo 3 dice que en todo el dice que pretorio. Podemos saber que la cárcel es que Pablo era diferente que las otras. Porque esta cárcel era especial. Cada 4 a 6 horas venían diferentes oficiales. Entonces, imagínense, Pablo evangelizaba a los oficiales. Mira que el versículo 14 dice que se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor con ellos. ¿Qué resultado trajo entonces esa actitud de Pablo? Podemos ver versículo 4:22, Filipenses 4:22 más adelante. Yo voy a leer: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Los de la casa de César eran los que estaban al servicio del emperador romano. A través de Pablo, ellos conocieron al Señor y ellos fueron a Filipo para saludarles. Podemos poner que la influencia de Pablo. ¿Cómo podía regocijarse él aunque estaba en prisión? ¿Qué secreto él tenía? Pablo tenía confianza en la potestad de Dios. Entonces, ¿qué significa que tenía la palabra confianza en la potestad de Dios? Esto quiere decir, yo le decía de cada momento de esa palabra, esto quiere decir que no importa dónde estemos, lo más importante, ¿qué? Es que cómo vivimos. Ahora mismo, ¿cómo vivimos? Aunque la situación nuestra sea mala, ¿cómo vivimos? ¿Recuerdan ustedes la conversación entre José y sus hermanos? El libro de Génesis, capítulo 45, 5 al 8. Cuando sus hermanos tenían miedo de lo que ellos hicieron a José. ¿Cómo respondió José a sus hermanos? Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. José también creía en la potestad de Dios. Estuviera donde estuviera, fuera a donde fuera. Para nosotros los cristianos, hermanos, no existen casualidades, sino que todo el ambiente nuestro incluye
o contiene la voluntad de Dios, si creemos en la potestad de Dios, tenemos que regocijarnos siempre, como Pablo. ¿Qué otro obstáculo interrumpió a Pablo para que no se regocijara? Ya nos tuvimos primeramente el mal ambiente. Y el segundo obstáculo que le interrumpió para que no se regocijara era la relación interpersonal, o lo que conocemos ahora como las relaciones humanas con otros. Esopo contó una fábula acerca del león y los 3 toros. Yo no sé si ustedes han escuchado esa fábula. Los 3 toros que vivían juntos en un campo. Nada les hacía falta y vivían en completa armonía. Un león que quería cenar carne de res los observaban cuidadosamente. Sin embargo, por donde quiera que se acercara, terminaba enfrentándose con los cuernos de un toro embravecido. No hallaba la manera de sorprenderlos. Por fin, se le ocurrió una magnífica idea. Comenzó secretamente a regar chismes acerca de los toros y sembrar cizaña entre ellos. Muy pronto, los toros que siempre habían estado unidos comenzaron entonces a manifestar celos y desconfianza entre ellos. En lugar de mantenerse unidos, se retiraban a diferentes rincones del campo. Allí, el ladrón los atacaba a solas y pronto acabó con los 3 toros. ¿Qué le parece esa fábula? La Biblia nos dice que tenemos un enemigo que anda como león y rugiente, buscando a quien devorar. Él sabe que si logra separarnos, seremos presa fácil de sus ataques. Por eso Dios nos dice, Efesios 4:3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Cuando una iglesia está unida, sabemos que suceden cosas maravillosas. Por eso la Biblia en Salmos 133, versículo 1, lo expresa así: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Más adelante, versículo 3, concluye donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. La armonía trae bendición. Pero hoy, como nosotros leímos capítulo 1, pero cuando capítulo 4, versículo 2, el problema entre Evodia y Síntique, de 2 mujeres, esa iglesia, una iglesia armoniosa, es una iglesia bendecida, donde el Señor hace cosas grandes. Gracias a Dios. Sin embargo, mire, como viendo ese obstáculo que le interrumpió para que no se regocijara, era la relación, como las relaciones humanas. Hermanos, ¿cuál situación sería más difícil de aguantar entre dificultad y provenida de los problemas de finanzas o de familiar, o dificultad provenida de la relación humana? Para mí personalmente, otro también finanzas, problema de familia es problema, pero la relación con otros, no es fácil.
No es fácil. Mire aquí versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. En el versículo 16 y 17, algunos anuncian a Cristo. Ellos eran la parte de Pablo y de buena voluntad, pero los otros lo hacen por interés personal. Ellos no eran sinceros, sino que quieren causar a Pablo más dificultades cuando Pablo estaba preso. Sin embargo, como confesó Pablo sobre estas dificultades, versículo 18 y capítulo 1, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Pueden ustedes sentir el gran corazón de Pablo? ¿Cómo pudo confesar Pablo ese versículo? Cuando Pablo vio sobre la evangelización, él no la miró por su beneficio, sino miró el punto de vista de Dios. Y además veamos, capítulo 2, versículo 3, podemos ver el otro corazón más grande de Pablo. Ante bien con humildad y estimando cada uno a los demás como supervisores a él mismo. Entonces vamos a ver un último punto. ¿Qué otro obstáculo le interrumpió para que no se regocijara? El tercer obstáculo que le interrumpió para que no se regocijara era la posibilidad de la muerte. De la muerte. En ese tiempo, el emperador era Nerón, quien él odiaba los cristianos, creyentes. Así que Pablo sintió que la muerte de él estaba ya cerca. Veamos el versículo 20 y 23. Por vida o por muerte. De ambas cosas, dice que estoy puesto en estrecho. A pesar de que la muerte de él estaba cerca, como él estaba diciendo, versículo 20 al 21, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Hermanos, ¿qué significado tiene la muerte para los cristianos? La muerte significa quedarnos con el Señor, dejando la carne. Podemos quedarnos con el Señor y para siempre. ¿Para qué viven ustedes? ¿Para qué viven ustedes? Debemos tener un corazón, una confesión cierta, es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancias. Hermanos, a pesar de que tenemos diferentes obstáculos, ese peso que entre los hermanos diferentes, o sea, dificultades, tenemos que entonces, ahí está, tenemos que gozarnos. Porque de este gozo podemos vencer cualquier obstáculo que nos esté esperando, hermanos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué le parece a ustedes? Dios nos da su gozo. Amén, ¿verdad? Ahora nos toca alimentar ese gozo para poder avanzar hacia la meta que Dios tiene para mí y para nosotros. Cuando caminamos en gozo, hermanos, caminamos en el poder de Dios. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos.